Le agradezco a Ricardo Ravelo la confianza. Gracias por acompañarnos, Ricardo. ¿Cómo estás? Te pregunto cómo estás en medio de tanto ruido y de tanta situación en estos días complicados. Sí, buenos días. Gracias por la oportunidad de estar en este espacio. Pues estoy en términos generales bien. He estado activo con toda esta situación que se presentó desde el lunes 27, siguiendo las informaciones y esperando la notificación de la demanda que anunció el gobernador Alfaro. Hasta hoy no hemos recibido ninguna notificación. La estamos esperando para atenderla y darle el cauce legalmente que proceda. Disculpa que le haya dado un contexto tan largo a la entrevista, pero creo que es importante ver las declaraciones de un Enrique Alfaro y también ver las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañanera. ¿Qué piensas de lo que dijo el presidente sobre tu caso en la mañanera, Ricardo? Bueno, pues él expresó que habrá apoyo entiendo que será a través del mecanismo de seguridad del protocolo que tiene la Secretaría de Gobernación para atender casos de cierta emergencia como donde hay una amenaza directa de un gobernador hacia mi persona. Como lo expresé en redes, yo agradezco esa muestra de apoyo. Todavía no he decidido si voy o no a incorporarme al mecanismo de seguridad, porque también hay que decir que es un mecanismo bastante cuestionado. Sobre todo conozco muchos casos de periodistas que les han asignado escoltas y luego los escoltas son informantes también de redes del crimen organizado. Entonces, dada la situación que enfrenta el país en materia de seguridad, de infiltración, a veces genera muchas dudas estos mecanismos de protección, pero estoy abierto a dialogarlo con las autoridades correspondientes y ver cuál va a ser el procedimiento a seguir. Nunca los he solicitado. Yo tengo muchos años trabajando estos temas y a pesar de que he sido amenazado en varias ocasiones, nunca he solicitado protección, jamás he dispuesto de ninguna escolta. No me muevo, yo me muevo bastante solitario en mi vida privada y trato de mantener yo mismo mis mecanismos de seguridad. Yo creo que ante una situación y de agravarse esto, considero que lo mejor será salir del país. Ya lo pensé y he estado considerándolo también como una opción, quizá la más segura, es moverme a algún país donde yo pueda estar tranquilo, pueda estar seguro y pueda ejercer el periodismo de manera libre, como lo he venido realizando desde hace más de 2 décadas, ¿no? De tal suerte que, vamos a ver todavía qué ofrecen las autoridades y qué estaré dispuesto a aceptar o no. Insisto, yo creo que dadas las circunstancias de inseguridad, muchas veces lo mejor es estar fuera del país, donde desde hace muchos años ya no se puede hacer periodismo libre. Ricardo, ¿es esta la situación más vulnerable en la que te has encontrado? Tienes años, tu servidor te sigue desde hace años con lo que escribes, lo que escribías, lo que has escrito. ¿Es esta amenaza velada, ni tan velada, de Enrique Alfaro de ir contra ti por daño moral y luego con lo que cierra al reportero que lo cuestiona de bajo tu propio riesgo? El tono, las palabras que eligió Enrique Alfaro son amenazantes, son de confrontación. ¿Es esta la más importante amenaza que has recibido o es la situación en la que te has sentido más vulnerable en tu carrera? No, mira, es la primera vez que recibo una amenaza de un gobernador.
fuera de este acaso, hace 11 años fui amenazado por los Zetas cuando estaba Tomás Yarrington en el gobierno de Tamaulipas, hace un poco más de 10 años. Luego fui amenazado por policías vinculados al crimen que operaban en la comarca lagunera, donde yo hice muchos trabajos de esta índole criminal política. También fui amenazado. He vivido situaciones muy difíciles, sobre todo porque nunca he tenido protección y siempre he considerado, hasta que las circunstancias obviamente determinan otra cosa, pero siempre he considerado que la mejor protección para un periodista es no tenerla. Y así me moví durante toda mi etapa de reportero en la revista Proceso, que es el único medio para el que yo he trabajado aquí en la Ciudad de México desde mediados de los años 90, que me incorporé a la fuente de justicia con este tema del narcotráfico. Y jamás molesté a mis jefes inmediatos para pedirles seguridad ni protección. Consideré que, bueno, eran parte del oficio, ¿no? Pero conforme han pasado los años, pues he visto cómo la inseguridad ha evolucionado sorprendentemente, y que hoy puedo afirmar, porque la misma experiencia que tengo me lo autoriza, que ya no existen en muchos casos fronteras entre lo que es el poder político y el poder criminal. Parecen estar tan fusionados que se parecen, son una misma cosa. He recibido muchas amenazas, podría contar muchísimas cosas. En una ocasión, por ejemplo, estuve fuera del país, andaba yo en Sudamérica, recién intervenido del corazón, porque todo este estrés que he vivido a lo largo del tiempo me llevó al quirófano. Estuve a punto de un infarto y tuvieron que intervenirme y practicarme un cateterismo. Ante la inseguridad que yo sentía, me fui a Sudamérica y allá fui amenazado, y por poco me desmayo de la impresión que tuve, porque estaba muy sensible internamente después de la intervención. Por poco me desmayo en la calle cuando me llamaron por teléfono para amenazarme, y que decían que ya sabían dónde estaba, dónde me encontraba, y que sabían dónde vivía y dónde estaban mis familiares. Entonces aquello pues me sometió a una crisis de estrés de varios días, que tuve que terminar en un hospital de acupuntura con unos conocidos allá en Sudamérica, que me atendieron varias horas hasta estabilizarme de la impresión que yo tenía. Entonces, bueno, son muchas experiencias de este tipo que he enfrentado, y bueno, pero esta es la primera vez, sin duda, que la amenaza viene de un político, de un gobernador. ¿Se puede solucionar una situación, si me permites la expresión, se puede corregir esta situación con una disculpa pública del gobernador, o ya no hay vuelta atrás, Ricardo Ravelo? Pues es que yo no tengo que ofrecerle disculpas a nadie, es decir, yo hice mi trabajo, están los datos. Me refiero del gobernador a ti, por haber perdido los estribos. Bueno, pues si él lo recapacita y lo reconsidera, pues él sabrá qué decisiones tome. Ayer, incluso en el espacio de los periodistas, con Sin embargo, el director Alejandro Páez le corrió la invitación para que estuviera presente y bueno, ejerciera su derecho de réplica. Se le hizo la invitación en 2 ocasiones, y bueno, la respuesta que recibió Alejandro fue que no tenían ningún interés en acudir al medio a explicar nada, que ellos ya habían tomado una decisión, y entiendo que esta decisión es interponer la demanda. Ahora, si él recapacita y ofrece disculpas, pues bueno, serán atendidas, pero
creo que dada la postura que mostró el lunes, con una prepotencia pues exagerada, bueno, toda prepotencia lo es, pues dudo mucho que él vaya a tener un cambio de opinión. Si así ocurre, bueno, pues creo que las cosas podrán tomar otra vía. Pero si él insiste en presentar la demanda, pues lo único que puedo decir es que la atenderé y presentaré los elementos periodísticos que yo dispongo. Es todo, no creo que sea un tema, digamos que en ese sentido no me intimida el hecho de ir a un tribunal y declarar y presentar lo que dispongo, porque yo nunca he escrito nada que no esté sustentado. Verdad o mentira, porque bueno, en el periodismo siempre hay estas variantes, ¿no? Pueden ser hechos verosímiles y todo, pero bueno, lo único que puedo decir es que tengo el respaldo de mis fuentes y con eso me basta para ir a cualquier instancia legal. Ricardo, precisamente eso me planteaba pensando en la entrevista, pensando en conversar contigo. Ricardo Ravelo no le temería a una demanda por daño moral del gobernador de Jalisco. ¿Qué hay detrás? ¿Qué es lo que le dolió a Enrique Alfaro y qué es lo preocupante de tu investigación sobre el gobernador de Jalisco? ¿Puedes compartir con la audiencia? Sí, mira, hay la reacción de Alfaro es característica de los personajes del poder que se sienten exhibidos o reaccionan de una manera virulenta cuando las publicaciones tocan fibras muy sensibles. Esto mismo que vimos el lunes en su conferencia en Jalisco, lo viví cuando publiqué un reportaje sobre cómo el gobierno de Yarrington se había convertido en una empresa criminal. Es algo muy parecido. Y su reacción fue así también, violenta. Mandó una carta a la revista Proceso desmintiendo el reportaje o intentando desmentirlo. Una carta enorme que en realidad yo recuerdo que eran como más o menos como 15 cuartillas que exigía, con base en la ley de imprenta, que se publicara en el mismo espacio donde se publicó el reportaje. Era algo pues que no cabía, pues había poco espacio para incorporar la carta y él no estaba de acuerdo en que se hiciera una reducción, se editara. Quería que se publicara íntegra tal cual. Finalmente, bueno, pues se negoció la publicación de la carta, pero obviamente no con esa extensión. Pero su reacción anterior fue muy violenta, muy parecida a la de Alfaro. Y lo que publicamos en aquel momento con Tomás Yarrington fue cómo el procurador que tenía en ese tiempo, el señor Cayuela, era el recolector de dinero de todas las redes del narcotráfico en Tamaulipas que servían para financiar un proyecto político rumbo a la presidencia de la República. Y un testigo que yo entrevisté en la cárcel, que era el chofer del procurador, él fue el que declaró detalles de cómo iban a toda la frontera chica, Miguel Alemán, Camargo, y dice, y subíamos maletas de dinero que pagaba el crimen porque les permitieran operar libremente, pero era parte de un acuerdo porque necesitaban recolectar dinero para este proyecto político de Tomás Yarrington. Puedo decir además que este testigo, yo regresé a México después de entrevistarlo en prisión y cuando se publicó el reportaje, a los 3 días fue asesinado adentro de la cárcel. Es decir, se desató un grave problema interno, como una especie de motín, y este personaje fue apuñalado dentro de la prisión y fue asesinado y dijeron que había sido como producto de una riña, cuando en realidad era el principal testigo que declaraba todos estos vínculos.
de Yarrington con el crimen. Lo mismo está pasando ahora. Creo que dentro del reportaje publicado, bueno, fueron dos, pero el segundo sobre todo, es el que trae mayores elementos con nombres, la relación directa de ciertos personajes del cártel de Jalisco vinculados con familiares de funcionarios, los negocios con la justicia para torcer fallos judiciales a favor o en contra de amigos o enemigos. Yo creo que toda esta red exhibe bastante de cómo está operando el gobierno de Alfaro por dentro. Y creo que ahí puede estar la causa de su reacción violenta, y obviamente esto explica también el anuncio y de la demanda que dice que va a interponer en mi contra. Yo creo que pisamos un callo o más de uno, o fibras muy sensibles, porque la reacción tiene distintas lecturas en ese sentido, y creo que bueno, pues se exhiben estos vínculos, y bueno, el gobernador pues no podía quedarse callado, tenía que responder de alguna manera, y lo hizo a su más puro estilo. Por el título de tu libro, pregunto, ¿es Enrique Alfaro un narcogobernador? Mira, mientras no haya una investigación abierta, que exhiba con mucha más precisión y claridad la vinculación que pueda tener él, me parece que todavía no podríamos decir que sea un narcogobernador. Existen todos los indicios que apuntan hacia ello, pero mientras no exista una investigación y un juicio en su contra, ya en México, en Estados Unidos, que por ejemplo lleve el caso a niveles como los que llegó el de Daniel Cabeza de Vaca, que por cierto sigue teniendo un expediente abierto en Estados Unidos, pues no podemos hablar de un narcogobernador. Por ahora, hasta donde se ha podido inferir, con base en los elementos periodísticos que se han dispuesto y lo que se ha hecho público, es que es un gobierno que está infiltrado, bastante infiltrado, en todos los niveles, a nivel de las policías, a nivel del Poder Judicial, a nivel de funcionarios cercanos. Hay muchísimos indicios que apuntan a que es un gobierno infiltrado, y es un gobierno capturado hasta cierto punto en muchas de sus áreas por el crimen organizado, que podrían estar explicando el nivel de violencia y de inseguridad que está viviendo Jalisco, y de corrupción. Por ejemplo, el caso de los negocios con jueces y magistrados es algo verdaderamente preocupante, porque según los informes que yo consulté, el cuñado del gobernador es el que opera todos estos negocios, a grado tal que tiene representantes o personas que trabajan para él en cada juzgado, donde lo están informando permanentemente de qué asuntos están llegando, para después proceder a realizar negociaciones que vayan en un sentido o en otro, dependiendo las cantidades de dinero que negocien. Entonces, bueno, esto da cuenta de un gobierno que está convirtiendo en algo parecido a lo de que en su momento encabezó Yarrington en Tamaulipas, donde operaba de la misma manera. Toda la justicia era un negocio, además de la protección al crimen organizado. Ahora, mientras no tengamos una investigación formal de alguna autoridad, en este caso la Fiscalía, que pues empiece a investigar toda esta red de vínculos, pues bueno, creo que no podríamos decir de manera tan categórica que Alfaro sea un narcogobernador. Insisto, hay todos los indicios que apuntan a ello, pero mientras no haya un expediente
sólido, abierto, pues es difícil realmente hacer esas afirmaciones. Dices, Ricardo Ravelo, que hay un gobierno infiltrado por el crimen organizado. ¿Es Enrique Alfaro el titiritero, la mano que mece la cuna? ¿Está relacionado directamente Enrique Alfaro con el crimen organizado? Mira, los informes que yo revisé para estos artículos que publicados dan cuenta de que todo empieza y todo termina en la oficina del gobernador. Es decir, las decisiones se toman ahí y obviamente las toma él, pero a través de terceras personas. Y ahí, bueno, aparecen nombres de presuntos representantes que están haciendo toda esta tarea. Y obviamente, bueno, todo apunta a que el asunto llega a los más altos niveles. Ahora, ¿por dónde se puede reventar esta cuerda? Pues siempre por lo más delgado, ¿no? Pero yo platicando en una ocasión con el difunto José Luis Santiago Vasconcelos, que en paz descanse, él empezó la investigación de Tomás Yarrington y me decía, cuando se va a investigar a un gobernador, se empieza de abajo hacia arriba, se empieza por los niveles más bajos y la misma información nos va llevando hasta la cabeza. Obviamente, ¿no? Se deduce que si todo lo de abajo está podrido y está mal, pues el problema central empieza desde arriba. Yo no descarto que pueda haber estos vínculos amplios, abiertos, pero insisto, mientras no se investiguen, pues se van a quedar en denuncias periodísticas. Se queda a un nivel muy elemental, muy bajo, y no escalan hacia una investigación de alto alcance. Entonces, si se queda en denuncia periodística, vamos a seguir teniendo reacciones como las que vimos el lunes. Lanzar una amenaza al periodista, armar un escándalo y al rato se acabó el tema y el asunto continúa. Y así, porque aquí lo que está faltando es una voluntad política superior que realmente pues quiera entrarle a la investigación de un tema verdaderamente grave, porque yo recuerdo que el presidente ha insistido mucho en que su gobierno no declara la guerra al crimen porque están atacando las causas. Pero yo preguntaría, ¿y la narcopolítica, los vínculos de políticos con crimen organizado, no son causa de la descomposición del país? ¿No son una causa grave de la violencia que vive el país? A mí me parece que sí, es una causa y es la causa central del problema de este país, pero precisamente esa causa es la que no se combate. Por eso he insistido en que en México no se realizan estas investigaciones. Vivimos una especie se ha cuestionado mucho, ¿no?, este tema de Estado fallido o narcoestado, precisamente porque estas redes pues alcanzan a muchos hombres del poder, y lo que se ha constituido, porque así lo sostengo en mi libro recientemente publicado, Los narcopolíticos, es que en la mayor parte del país no hay gobiernos, hay cogobiernos entre crimen y poder político. Ricardo, dices que hace falta voluntad política superior para investigar estos casos de narcopolíticos, como tu libro. ¿Te refieres directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador, que le falta voluntad política al presidente? ¿Te refieres al presidente? No pretendo amarrar navajas, pero quiero que me digas con nombre y apellido. Yo creo que sí, es decir, si el presidente se comprometió a pacificar el país. Este fue uno de sus principales objetivos de campaña. Luego ha ido cambiando de puntos de vista, ¿no? Primero habló de que los militares no iban a estar en tareas de seguridad. Luego, después de su visita a Estados Unidos, donde se reunió con Donald Trump, planteó que el ejército iba a estar a cargo de tareas de seguridad estratégica. Y bueno, al paso de 3 años tenemos una militarización histórica.
que no la vimos ni con el gobierno de Felipe Calderón. Él renunció a usar la fuerza del Estado para enfrentar al crimen organizado y habló de que su gobierno iba a atender las causas, que sería un tema a largo plazo, pero que iban a las causas. Pero yo pocas veces, creo que en una ocasión, a lo mucho dos, el presidente se ha referido al tema vinculación poder-crimen. Es un tema que él no toca. Y si no lo toca es porque sabe o tiene claro que por lo menos para su gobierno va a ser muy difícil resolver ese tema. ¿Por qué lo digo? Porque antes de que tomara posesión, tuve la oportunidad de platicar con Alfonso Durazo, cuando ya estaba nombrado para ser el próximo secretario de Seguridad Pública. Y yo me reuní con él y me preguntó algunas cosas relacionadas con el escenario del país, la situación de inseguridad. Y yo le pregunté precisamente eso. Le digo, el problema central de la descomposición del país, de su violencia y de la corrupción, se llama el contubernio del poder político y el crimen organizado. Si no se establece una política para desarticular las redes criminales involucradas en la política, no hay posibilidades de que este país se pacifique. Se requiere que el gobierno que ustedes van a encabezar configuren una estructura de jueces y fiscales, como se hizo en Italia, específicamente para investigar a políticos, gobernadores, exgobernadores, altos mandos de la policía, que están vinculados o que han estado vinculados, para ir desarticulando toda la red empresarial y política que le da cobijo a las actividades criminales. Si esto no se hace, no se va a poder pacificar el país. Y su respuesta fue: no creo que lleguemos a tanto. Dice, un objetivo importante va a ser pacificar el país. Que el país entre en una etapa de serenidad y se baje la violencia. Es decir, tenían ya claro que difícilmente iban a trabajar a nivel de desarticular redes mafiosas de gobernadores, alcaldes, diputados. Es decir, es un problema complejísimo. Y creo que el presidente no se ha querido meter en ese enjambre porque sabe que a lo mejor no hay salida. Ricardo, eres crítico de la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hablas de una supuesta militarización, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador sí ha exhibido, a lo mejor no como uno quisiera, pero sí ha exhibido las redes de poder. Ha exhibido, por ejemplo, una y otra vez el caso de Genaro García Luna, y de ahí se desprenden Pequeño García, Cárdenas Palomino, Reyes Arzate. Si no funciona de acuerdo a tu perspectiva, y te lo pregunto porque tú eres especialista en estos temas, Ricardo, tú eres maestro en estos temas. Si no funciona la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues no, tampoco se puede decir que funcionó la guerra contra el narcotráfico simulada de Calderón, ni la simulación continuada con Peña Nieto. ¿Cómo entiendes esto que te planteo en un México que espera precisamente eso, paz? Mira, coincido en eso. Yo creo que desde hace muchos sexenios, o varios sexenios, vamos a citar los últimos, ¿no? Fox, Calderón, Peña Nieto, y el actual régimen del presidente López Obrador. Yo creo que las estrategias anteriores, basadas en la coerción, el uso de la fuerza, los operativos, la militarización, las acciones, digamos, de decomisos de droga, captura de cabezas de cárteles, ya resultó a la vuelta de más de 20 años que no funcionaron, ¿no? Ya quedaron claro que no funcionaron. Ahora se está intentando algo distinto,
digamos, quizá muy en contra de la política que ha seguido Estados Unidos, porque en Estados Unidos siempre se ha buscado la guerra, es decir, porque la guerra contra el narcotráfico también ha significado un gran negocio, ¿no? Lo fue con Felipe Calderón, la compra de armas, todo esto convenía a Estados Unidos, que México estuviera en guerra, y tan son proclives a la guerra que hubo por ahí presiones de Donald Trump hacia el gobierno de México para que los cárteles fueran declarados grupos de terroristas. Esto para abrir la puerta a una intervención internacional, lo cual no se permitió en México, no se hizo tal declaración. Pero lo que hemos venido observando de los últimos 20 años, 22 años, pues son estrategias fallidas, estrategias que han dejado de lado este tema central. Han caído algunos gobernadores, todavía falta ver si va a haber sentencias firmes en su contra. Ahí está el caso de Duarte, Javier Duarte de Veracruz, está el caso de los dos exgobernadores de Tamaulipas, está el caso de el exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, por citar a solo algunos, ¿no? de los que han investigado. Pero siguen las redes, es decir, llegan nuevos gobernadores y como si se tratara de una regla del sistema, de pronto aparecen vinculados a ciertos grupos criminales. Yo lo que planteo a veces en estas críticas es, es por regla de sistema que hay que vincularse a un grupo, es cobijar un negocio que se debe mantener a toda costa, porque cada nuevo gobernador no pasan ni 2, 3 años cuando ya están envueltos en escándalos por presuntos vínculos. Y esto da pauta a considerar que, bueno, pues que la clase política en general, sin importar partidos, pues llega amarrada con estos intereses, financiada desde el crimen, y que luego cuando llegan al poder tienen que pagar con impunidad, tienen que pagar con dejarlos actuar libremente. Y de esta manera el crimen organizado se ha ido adueñando cada vez más del territorio. Hoy es muy difícil ya la convivencia en el país. Hay inseguridad. Yo considero que no hay un solo rincón de México libre de tensión y de estas redes, ¿no? Entonces, creo que la estrategia ha sido fallida hasta ahora porque no ha apuntado al punto, al tema central, ¿no? Que realmente el corazón del crimen organizado está en la estructura de poder, que no se trata de una lucha de buenos y malos en la calle. Se trata de que, bueno, estas confrontaciones y estas violencia que vive el territorio es producto de las complicidades tejidas arriba, en la cúpula, y ahí no se toca, no se investiga. Es decir, creo que el problema es mucho más grave que ir a capturar capos o realizar operativos o tener una presencia múltiple en Zacatecas con la Guardia Nacional o en otros estados. Si no hay actuación, si no se trabaja en una estrategia integral donde haya también fuerza del Estado, aplicación de la ley, el tema de la atención social, un tema de educación que también se tiene que trabajar mucho, pues es una estrategia que debe ser integral y pensada a los próximos 30 años. Yo no veo que ninguna estrategia vaya a funcionar si nada más es sexenal. Y aquí implican varias reformas, ¿no? Implican que, bueno, las autoridades responsables de este tema de la seguridad pública, pues no sean sexenales, sea como pasa en Estados Unidos, ¿no? Que los proyectos de seguridad pública y de investigación contra redes del crimen organizado tienen que estar fuera del periodo sexenal. Es decir, la autoridad tiene que hacer su parte
de manera independiente de si llega o no llega un presidente. Es trabajar a muy largo plazo en más de un renglón para ir cambiando poco a poco una situación que hoy está fuera de control. Yo te pido, por favor, que me dejes abusar un poco de tu generosidad y plantearte un par de cosas más antes de que te vayas, Ricardo. Yo sí agradezco tu generosidad y tu confianza para sin censura, pero es que te tengo que decir las cosas como son. El tener una visión diferente de la estrategia de seguridad es una cosa, pero tú has hecho declaraciones muy fuertes. ¿Por qué puedes, o cómo es que sostienes que Andrés Manuel López Obrador no combate a los cárteles de la droga? O sea, no tener la estrategia que uno piensa es la correcta es una cosa, pero decir que Andrés Manuel López Obrador no combate a los cárteles de la droga es otra. Y más aún, he leído de ti, en resumen, no hay autoridad ante el crimen. Esa declaración es fuerte. A ver, Ricardo Ravelo, ¿cómo que no hay autoridad ante el crimen? Me estás planteando una estrategia de seguridad que no funciona, pero tú has escrito estas palabras y no exagero. Tú las escribiste, son de tu autoría, Ricardo Ravelo. Mira, obviamente, cuando vemos situaciones como lo que está sufriendo Zacatecas o Michoacán con los municipios que están ardiendo en violencia, o Tamaulipas, pues el escenario es más que claro. La gran pregunta, ¿dónde está la autoridad? Si esto sigue ocurriendo, pues quiere decir que algo no se está haciendo bien. Yo creo que el presidente está haciendo su parte con lo que él ha decidido que puede ser eficaz contra el crimen organizado. Hasta hoy llevamos 3 años aplicando la misma medicina para un mal verdaderamente complejo. Y aun cuando la estadística oficial pueda decir que bajaron algunos delitos, que otros no tanto, etcétera, lo cierto es que si la violencia prevalece, entonces algo no se está haciendo bien. Yo creo que un problema que se observa en muchos territorios es que no se aplica la ley. Y he dicho también que ahí donde no se aplica la ley, ahí se construyen los asideros del crimen. Y están muy focalizados los territorios, ¿no? Donde hay vacío legal, o presunta complicidad ante autoridades y policías. Yo creo que el presidente en algún momento, pues quizá tendrá que corregir o ampliar la estrategia o incorporar algunos otros elementos. Pero, por ejemplo, el tema de la atención social, que me parece uno de los grandes aciertos, los programas sociales, que ya son constitucionales. Bueno, es una forma de irle, dice él, quitándole brazos al crimen organizado. Pero también es cuestionable, porque de la misma manera en que los jóvenes o familias reciben la ayuda gubernamental, pues también la reciben del crimen organizado. En Michoacán, por ejemplo, es muy conocido, en Tamaulipas, que hay apoyo social por parte del crimen. ¿Por qué razón? Pues porque necesitan tener lubricado el músculo social. El músculo social lo necesita el crimen como protección. Y por supuesto que, bueno, se genera aquí una lucha de poder, ¿no? El gobierno atendiendo sus programas sociales, pero el crimen organizado también los tiene. En Sinaloa es muy conocido en las zonas serranas, en las zonas rurales, cómo el crimen ofrece apoyo ahí donde el Estado está ausente. Entonces, si el Estado no está presente en cada rincón del territorio con acciones, pues le deja al territorio libre al crimen para ocuparlo.
Entonces, creo yo que en algún momento tendrán que corregirse algunas cosas de la estrategia, porque bueno, llevamos 3 años y yo creo, digamos, sin ser incisivo en esto, que bueno, los datos, no lo digo yo, los hechos, nos dicen que algo está faltando, que algo no se está haciendo bien todavía. Eso lo tendrá que evaluar seguramente el gobierno próximamente para hacer los ajustes pertinentes y reconocer si se han equivocado o no lo están haciendo bien, pues reconocer y replantear la estrategia. Yo creo que esto sería lo más inteligente, ¿no? Pero, Ricardo, ¿son 3 años suficientes para decir que una estrategia funciona o no funciona, cuando tú mismo estás admitiendo que venimos arrastrando por más de 20 años este problema? ¿Y cómo les duele a los panistas y a los priistas cuando hablamos del pasado? Pero lo que hoy estamos viviendo en México no es porque tronamos los dedos y apareció en el 2018. Tenemos que aceptarlo, un arrastrar esta situación por mucho tiempo. ¿Será que nos hace falta también paciencia para ver si funciona? Y duele mucho hablar de paciencia cuando están muriendo hermanos y hermanas en medio de esta inseguridad, de esta violencia. Pero ¿nos faltará paciencia para ver que funcione o no esta estrategia? ¿O a 3 años ya es decir, no está funcionando? No, mira, 3 años es nada, o sea, no son suficientes para poder resolver un problema que en efecto no viene de ahora, es una herencia negra del pasado que se fue complicando y se fue descomponiendo, y obviamente, bueno, si en 30 años que ha tenido esto de evolución hasta el nivel de crisis que está ahorita, no se hizo absolutamente nada positivo para evitarlo. Bueno, 3 años pues realmente no significan nada. Un sexenio es nada. Yo estoy considerando, y bueno, en esto no coinciden otros colegas periodistas, de que si se sientan las bases de una política antimafia integral, de que tenga continuidad, este país podrá empezar a observar algunas mejorías en los próximos 25 años. Porque es un tema que no nada más es ir a detener criminales y desarticular bandas, es curar al sistema político, vacunarlo. Y esto obviamente quizá no se logre con esta generación. Es un tema que se tiene que trabajar desde las bases de la educación para ir construyendo una nueva mentalidad que permita realmente gobiernos más sanos. Yo no digo que gobiernos impolutos, ¿no? Porque no existen. Todos los gobiernos tienen niveles de corrupción, algunos escandalosos, otros tolerables en el mundo. Pero si una voluntad superior se plantea realmente establecer bases amplias a largo plazo para darle la vuelta al problema, se puede, pero evidentemente 3 años no son suficientes, ni el sexenio de López Obrador será suficiente para ello. Quizás se sienten algunas bases y eso es positivo, pero si esto no va a tener una continuidad, pues bueno, el siguiente presidente va a llegar con otras ideas y se vuelve a cambiar la estrategia nuevamente, porque ha estado sujetas a esos vaivenes, ¿no? Cada sexenio, cada presidente trae su propio librito, pero no se ha trabajado en algo integral que pueda aplicarse a largo plazo, insisto, no solamente con operativos ni con trabajo de atención social. Eso está bien, pero falta algo más integral y creo que es el cambio de mentalidad que se tiene que trabajar desde la educación, y creo que yo considero que en la educación está la parte medular de un cambio. Hay que frenar el tema de las drogas, de la drogadicción, que es muy grave también en el país.
Y esto es educación, es un cambio realmente, es un cambio de fondo. Esto sería, desde mi punto de vista, una cuarta transformación. Ir al combate criminal, pero al corazón, que es la estructura de poder. Y obviamente la educación como la piedra angular que puede sentar las bases de un cambio de mentalidad. Y creo que, bueno, en este momento no vemos resultados, no los deseados. Paciencia, decías. Yo creo que la debemos tener porque además no hay de otra. Es decir, pero también necesitamos ver acciones que nos puedan ir robusteciendo esa paciencia, porque si no vemos resultados, me parece que también la paciencia pues se va debilitando. Pues cerremos con esto, Ricardo. Tu libro, Los narcopolíticos, ¿por qué no ayudamos desde nuestra trinchera? ¿Quiénes son los narcopolíticos, Ricardo Ravelo? Porque cuando leía sobre tu libro, pensaba en los señalamientos para Silvano Aureoles, el exgobernador de Michoacán, de haber tenido vínculos con el crimen organizado. Él mismo decía que el nuevo gobierno era un narcogobierno, que había habido narcoelecciones. Pensaba en Cabeza de Vaca, en Francisco Cabeza de Vaca, señalado por vínculos, presuntos vínculos con el crimen organizado. ¿Quién carambas? ¿Quiénes son estos narcopolíticos, Ricardo Ravelo? Porque la gente ya está avispada, ya abrió los ojos y bueno, si hay narcopolíticos, quieren nombres y apellidos y qué fuerte lo que te digo, pero baso mi señalamiento, mi planteamiento a lo que hemos estado reportando ya por algún tiempo. Pues mira, los narcopolíticos pues son todos aquellos personajes de la vida pública, la vida política, que terminan enganchados en los intereses fácticos, ¿no? Las fuerzas fácticas de este país. Ya no podemos hablar solamente de narcotráfico porque ya no es la única actividad criminal. Quizás sea una de las más violentas, pero ya se le equipara el huachicoleo, entre otras. Entonces, todo aquel personaje del poder que se liga a alguna actividad criminal, alguna modalidad criminal, como actor, como protector o como receptor de beneficios, pues incurre en delitos y resulta pues muy grave si lo hace ejerciendo una función pública, como puede ser un alcalde, un gobernador, un legislador. Hay muchos casos de legisladores en Veracruz, Michoacán, que al mismo tiempo legislan y están en el negocio del huachicol. Hay muchísimos alcaldes en Veracruz, en Guerrero, que son citados en expedientes que yo dispongo, de formar parte de cárteles como los Ardillos, los Guerreros Unidos, de cuyos miembros han surgido candidatos a diputados y hasta presidentes de legislaturas en las entidades federativas. Ahí están las redes del narco y del poder. Esto da pie a este término narcopolítica, ¿no? Personajes de la mafia ligados al poder o personajes del poder que al mismo tiempo representan intereses mafiosos. Esto realmente ha ido escalando mucho a lo largo de los años. Antes se hablaba de que el poder criminal corrompía al poder político para mantener a salvo sus intereses. Pero hoy vemos que el crimen organizado ya es gobierno en muchos municipios. Son más de 2.200 municipios en el país. Yo recuerdo un dato que ya era escandaloso en el 2010. El área de estudios municipales del Senado de la República llevó a cabo un diagnóstico de cómo estaba el comportamiento criminal en los municipios
Y bueno, la conclusión fue que en aquel momento el 60% de los municipios estaban gobernados por autoridades ligadas directa o indirectamente a alguna modalidad del crimen organizado. Fue tan preocupante aquel diagnóstico que incluso el presidente Felipe Calderón solicitó un estudio a una universidad italiana para analizar la posibilidad de desaparecer la figura del municipio libre en México, porque era, según se dijo entonces, era el primer eslabón de la escala del poder que ya estaba totalmente infiltrada por el crimen. Y estamos hablando de hace 12 años. Es decir, este problema ha ido evolucionando. De tal manera que, bueno, pues los narcopolíticos ahí están. Algunos gobiernan, otros ya gobernaron. Algunos están presos, otros ni siquiera investigados. Ricardo, ¿en dónde encuentran el libro? ¿Cómo encuentran lo que escribes? ¿En dónde te puede buscar la gente? Mira, el libro ya está circulando hace un mes en las principales librerías del país. También está la opción electrónica. Esto ya dependerá de la preferencia de cada lector. Y me pueden encontrar en @rravelo27, ese es mi Twitter. Y en la página de Sin Embargo, cada semana, los viernes, publico una columna sobre temas de inseguridad, narcotráfico y crimen organizado. Yo sé que tienes muchos amigos, muchos colegas, mucho respaldo. Por cierto, le mando un saludo a Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela. Pero también quiero que sepas que hay un espacio humilde en redes sociales, en medios digitales como Sin Censura, que también siempre está dispuesto a escuchar todas las voces, Ricardo Ravelo, y pues no sé si te quieras despedir con algún mensaje, algún comentario. ¿Con qué te despides? Tal vez incluso una invitación, no sé. Creo que esto de Enrique Alfaro nos deja a todos literal con el Jesús en la boca, porque puede sentar un feo precedente si se le solapa a este personaje las amenazas en tu contra. ¿Con qué cierras, Ricardo? Bueno, simplemente que agradecer, sobre todo agradecer las muestras de apoyos de amigos, seguidores, colegas, medios, espacios como este, Sin Censura, que han abierto las puertas para dar mi punto de vista sobre esta situación, que se han mostrado solidarios, porque bueno, pues como se ha comentado ya muchas veces en distintos espacios, no es la primera vez que un político amenaza a un periodista. En el caso de Alfaro ya son varios los que han enfrentado la virulencia del gobernador, y solamente pues agradecer las muestras de apoyo, porque creo que si no estamos unidos en situaciones como estas, pues realmente las cosas se pueden complicar todavía más, ¿no? Es lo que puedo decir, mi más amplio agradecimiento a todos mis colegas, a todos los medios, redes, toda la gente que se ha expresado apoyando esta situación, este momento difícil que estoy enfrentando, que yo espero que bueno se va a resolver, se va a acomodar. Ya estamos viendo algunas posibilidades de lo del mecanismo, ya les informaré próximamente qué decisión tomaré. Pero mientras tanto, creo que la mejor protección que puede tener un ser humano, y en este caso yo como periodista, pues es el apoyo de buena parte de la gente que se ha expresado muy positivamente. Te agradezco por la confianza y por tu generosidad, por esta larga charla para Sin Censura, Ricardo Ravelo. Estamos solidarios, estamos al pendiente. Un abrazo.
Estás escuchando Sin Censura con Vicente Serrano. ¿Sabía usted que hay abogados que le explican sus opciones antes de que usted pague un centavo? Visite las oficinas de Asociados de México, donde bajo la asesoría de la abogada Lourdes Monteagudo se evaluarán sus inquietudes y se determinará de la manera más rápida y económica de resolver sus asuntos migratorios, divorcios, todo tipo de accidentes, tráfico y otras inquietudes que le quitan el sueño. En español, en familia y completamente gratis. Llame para una cita al 773-847-6465 o visítelos en el 1837 al oeste de la Cermak Road en Chicago. Mamá, muchas gracias por el carro que tú y papá me ayudaron a comprar. Ya mero le va a tocar su primer servicio. De nada, hija. A tu papá y a mí nos interesa tu seguridad. Y hablando del servicio de tu carro, deberías de llevarlo a Tecnicentro Automotriz, en la calle 26. ¿A la 26? Tú más que nadie sabes lo que papá sufrió al llevar su carro con mecánicos que se dicen ser de la raza. Yo estoy pensando llevarlo al dealer. Mija, ¿cómo crees que solucionó tu papá los problemas con los mecánicos? En ese taller siguen dándole mantenimiento a nuestros carros. Soy tu mamá y no te daría un mal consejo. Tienes razón, mamá. ¿Y dónde está Tecnicentro Automotriz o a dónde les llamo? Mira, ellos están en el 3017 al oeste de la calle 26. Les puedes llamar al 773-579-0118 o imprime sus cupones y ofertas en tecnicentroauto.com. Y no se te olvide darle un like en Facebook. Para mostrarles aquí las mejores especiales que tenemos de botas de trabajo, empezando con toda la bota Caterpillar que tenemos aquí insulada, con casquillo, sin casquillo. La bota Red Wing tenemos aquí como 8 o 9 diferentes estilos de 8 pulgadas, a prueba de agua, con casquillo, sin casquillo. La bota Timberland Pro que tenemos también a prueba de agua, con casquillo y sin casquillo. Y lo mejor de todo, el mejor pastel es este es el mejor pastel aquí, las botas Caterpillar de casquillo. Por ejemplo, una botita como esta, que bota de $150, está a $99.99. Precio especial para los clientes de Sin Censura, aquí les vendemos más. Tenemos los Reebok también antiderrapantes de casquillo, sin casquillo. El Skechers antiderrapante sin casquillo. La mejor selección de zapatos de comodidad Clarks of England. Estos zapatitos es lo más fino que hace Clarks, son zapatos de $180. Ahorita les vamos a ofrecer $40 de descuento, lo van a salir a $140 para los clientes de Sin Censura. Y la mejor selección en zapatos de vestir, tenemos las mejores marcas como Giorgio Brutini, Nambush, Stacy Adams, los clásicos Stacy Adams, los Florsheim, que es la mejor calidad que vendemos de vestir en la tienda. Todos tienen $10 de descuento para nuestros clientes de Sin Censura. Y no olviden mencionar el programa Sin Censura y que pidan su regalo. Estás escuchando Sin Censura, las noticias como son. Amigos, amigas, dicen que amor con amor se paga. Y si usted va a contratar servicios de cable e internet, le recomiendo los paquetes especiales para la audiencia de censura que ofrece nuestra amiga Dolly. Mire, tiene cable con más de 200 canales e internet Wi-Fi de alta velocidad por solo $99 al mes. Y usted, ojo, tiene que pedir los regalos para que nos dé todos los detalles. Vamos con Dolly en vivo y en directo. Querida Dolly, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, mi querido Vicente. Y aquí estamos con las ofertas, las promociones, los descuentos y los grandes especiales con nuestro servicio de cable e internet por tan solo $99 mensuales. Deportes, novelas, películas y una gran programación para usted y todos en casita. Porque si usted tiene Dish o tiene DirecTV y paga más, ojo, paga más de $99 al mes por los dos servicios, no por uno, por los dos, el combo cable e internet, $99 al mes, está botando su dinero. Llámeme rapidito y de volada, 773-522-7777, 773-522-7777, porque le traigo la mejor y la más variada programación. Sí, señor, a usted que le gustan los deportes, la Copa América, la Copa España, la CONCACAF, todas esas las tenemos, la Liga Europea.
Nosotros la tenemos y se la vamos a colocar completamente gratis. Tomando nuestro servicio de cable e internet por tan solo $99 al mes. No. Que no califica, que no le colocan el plato, la señal ni la antena, que no le dejan poner una antenita en el techo. Ni se preocupe, ni se angustie, que con este nuevo programa yo le puedo instalar hasta 5 televisores, todo por el mismo precio. $99 al mes por cable e internet ilimitado. 773-522-7777. 773-522-7777. Y ahora, hasta que se acabe el año, de corrido vamos, una tarjeta de $100. Tome su servicio de cable o internet y llámeme rapidito y de volada y no olvide pedir su tarjeta de regalo. 773-522-7777. 773-522-7777. Con nosotros todos califican. Oferta especial para Illinois, Texas y California, pero instalamos en cualquier parte de la Unión Americana. Llámeme ya. 773-522-7777. Programa especial para todos estos consentidos de la tercera edad. Pidan su descuento y para los estudiantes también. 773-522-7777. Llámenme ya. Y no olvide, 3 meses de canales de películas completamente gratis. HBO, Showtime, Cinemas y Star. ¿Dónde nos escuchaste? En Sin Censura. Levanta el teléfono, llámanos rapidito y de volada para darte la oferta de $99 por cable e internet o el internet solito por tan solo $45 al mes. Y si para ti lo más importante es la seguridad, tenemos cámaras de seguridad. Llámame ya. 773-522-7777. 522-7777. Adelante, mi querido Vicente. Gracias, mi querida Dolly. No se le olvide mencionar que nos ve y nos escucha en Sin Censura con Vicente Serrano y que se mochen con los regalos por aprovechar uno de estos paquetes de cable e internet con nuestra querida Dolly. Sin Censura con Vicente Serrano.